14 ya se definió. El señor Héctor Aguilar Camín en un video usa algunas palabras peyorativas hacia usted y dice él que ha perdido el mundo de la crítica, el mundo del círculo rojo que no lo apoya a usted y que ese elemento va a hacer que se desfonde su popularidad. Él saca el clasismo y dice que los ricos, que los que tienen el poder económico están en descontento y se pregunta cómo hacer llegar ese malestar que tienen los ricos hacia las clases populares. Mi pregunta es, señor presidente, ¿le quita el sueño el que el selecto círculo rojo mexicano no tenga la simpatía hacia usted, el apoyo? Ese grupo de honorables periodistas honrados, veraces, incorruptibles, ¿o usted también los llamaría nuevamente a la tercera tregua a ese círculo rojo mexicano? Bueno, mire, siempre que hay una transformación, lo he dicho muchas veces, se presenta una oposición, se genera una reacción. De ahí viene lo de los reaccionarios. Siempre que hay una transformación. Así como hubieron independentistas, hubieron realistas. Así como hubieron en la reforma liberales, hubieron conservadores. La revolución, antirreeleccionistas y reeleccionistas, defensores de Porfirio Díaz. Y así ahora es igual. Y yo he llegado a la conclusión que no ha habido mucha confrontación, nada que ver lo que sucedió en esas tres transformaciones con lo que está pasando en la actualidad con la cuarta transformación. Baste decir que en la independencia, en la reforma, en la revolución, pues hubo confrontación armada. Ahora hay una confrontación política y de ideas, y eso es normal y legítimo. Es natural que pensemos distintos. Así es la democracia. Siempre he dicho que sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma manera. Estaríamos bostezando y muertos de aburrimiento. Ahora no, ahora hay esta polémica y es, en efecto, un tiempo de definiciones y nos estamos acomodando, pues cada quien en su terreno. El que es conservador, pues está ya colocado, porque también, como hay polémica, como hay debate, pues no hay para dónde hacerse. Se necesita la definición y van cayendo las máscaras y va apareciendo lo que somos. Y eso es muy bueno, hacer a un lado la simulación. Hay quienes no quisieran que la política fuese maniquea, de blanco o negro, pero en épocas de transformación
es necesario que se den las definiciones, que no haya simulación. Hace poco recordaba yo la frase de Melchor Ocampo que decía que el liberal moderado, ya ven, ¿no?, los centristas, los que supuestamente son independientes, no quieren tomar partido, y claro que tienen partido. Lo que pasa es que es una manera hipócrita, ¿no?, de actuar en política. Pero Ocampo decía, los liberales moderados no son más que conservadores más despiertos. Entonces, ahora ya ya no hay para dónde hacerse. Es o se está con la transformación o se está a favor del antiguo régimen. Hace poco, antier, el presidente del PAN dijo, vamos a luchar, y es legítimo, para que regrese la anterior política económica. Entonces, los intelectuales del régimen neoliberal pues están defendiendo el que se mantenga el statu quo, es decir, que continúen los privilegios, que continúe la corrupción. Por eso es lo de el conservadurismo, como su nombre lo indica, como lo expresa el término, el concepto, conservar. Eso es lo que está sucediendo, pero, repito, con mucha urbanidad política y hasta con sentido del humor, porque cuando Enrique Krause compara al gobernador de Jalisco con Mariano Otero, como que exageró un poquito, no mucho. Le faltó nada más compararlo con Valentín Gómez Farías, que también es de Jalisco, o con Ignacio Vallarta, que también fue de Jalisco, ¿no?, y de tantos jaliscienses. Por eso yo le dije también en buen tono, porque no hay que enojarse, de que era Lucas Krause Alamán, y se me cuestionó porque pedí que siguiéramos definiéndonos. Es importantísimo que cada quien se ubique en el lugar que corresponde. ¿Qué pasaba antes? Se engañaba. Acuérdense que hasta se puso de moda lo de los independientes. Había partidos independientes, candidatos independientes, intelectuales independientes, periodistas independientes. Yo a veces preguntaba, ¿independientes de quién? ¿Del pueblo o del poder? Y eran independientes del pueblo, no del poder. Entonces, ahora ya no hay eso. Ese centrismo, y yo creo que es bueno para la vida pública de México. Claro que no estoy pensando en lo que decía un político conservador,
de pocas luces que llegó a decir: el que no está conmigo está sinmigo. No es así. Es en el debate irnos definiendo. Lo mismo en el caso de comunicadores, periodistas, articulistas. O sea, nada de que en una postura independiente, pues ya no hay eso. Revisa uno los periódicos y como nunca hay una lanzada en contra del gobierno, pero es normal. Ahora, lo del círculo rojo, ¿sí?, que eso también inventaron, el círculo rojo y el círculo verde. El círculo rojo es lo que podríamos llamar la sociedad política, donde están los intelectuales, los académicos, los profesionales, los empresarios, los dirigentes sociales, ciudadanos, desde luego los medios de información. Ese es el círculo rojo, ¿no? Clase media alta. Y el círculo verde es el pueblo raso. Entonces, esa era la concepción. Y lo que importaba era controlar el llamado círculo rojo. Pero ya todo eso ya cambió. Para empezar, los del círculo rojo, pues no todos están de acuerdo con el régimen de corrupción. O sea, no es, a ver, todos piensan como nosotros, dicen estos intelectuales orgánicos, ¿no? Somos del círculo rojo. No, yo conozco empresarios, la mayoría de los empresarios, que gente honesta, gente que quiere el progreso del país sinceramente, que trata bien a sus trabajadores. Bueno, ahora con la pandemia, los que todavía le están pagando a sus trabajadores, empresarios ejemplares con dimensión social. Y bueno, pues esos en el esquema político neoliberal estarían en el círculo rojo y no están a favor de la corrupción. Los que están a favor de la corrupción pues son los que sacaban beneficios, vivían al amparo del poder público, se cobraban muchísimo. Sí, pero no solo eso, los que hacían… Sí, pero independientemente de eso, sin juzgar a nadie, no se puede a tabla rasa señalar de que el círculo rojo todo está por el regreso del régimen corrupto. No, incluso intelectuales, artistas, periodistas, hay muchísimos más periodistas que están a favor de la transformación que los que están porque regrese el régimen de corrupción. Mucha gente está a favor del cambio. Y en el caso del llamado círculo verde, pues es el pueblo. También
resulta de que el pueblo es ahora el que decide, es el protagonista principal, porque el pueblo nunca ha sido tonto. Los de arriba pensaban de que el pueblo era tonto, y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces la gente está muy informada de lo que está sucediendo, y no es así de que, a ver, los del Círculo Rojo, que ya estamos convencidos de que hay que detener el populismo, van a ayudar a convencer a los del Círculo Verde. No, es al revés. La gente del pueblo es la que convence. Así ganamos, así triunfamos, y así se va a llevar a cabo la transformación. Así se está llevando a cabo la transformación, de abajo hacia arriba, y en beneficio de todos, nada más que sin medrar, sin robar, compartiendo, garantizando que haya igualdad, no dejando atrás a nadie, no marginando a nadie, no despreciando a nadie, no humillando a nadie, sin racismos, sin clasismos, buscando vivir en una sociedad mejor. Entonces eso es básicamente, pero en esencia va muy bien la oposición, está bien portada. Mañana o pasado mañana les voy a dar a conocer unos documentos que me llegaron, el mismo pueblo que me entrega cosas, de la estrategia que tienen para debilitarnos políticamente hablando. Ahora los voy a presentar aquí, dos documentos de la estrategia, incluso quienes participan, sus vínculos en el extranjero, cómo se contempla el hacer campaña a través incluso de la prensa internacional en contra nuestra. Y como no tengo por qué ocultar eso, me llegó, yo lo doy a conocer, a ver si es cierto, es válido. Si lo damos a conocer aquí, no va a faltar quien diga que sí es válido o que sabe, porque resulta que los analistas a los que contratan para hacer todas estas campañas, pues hay algunos ahí que son simpatizantes o sus familiares, y ya la vida pública es cada vez más pública. Entonces eso de acuerdos en oscurito ya no existe tampoco, ya predomina la transparencia. Entonces por eso voy a dar a conocer esos dos documentos mañana o pasado. No sé sobre su validez, pero no está de más darlos a conocer. ¿O por qué no le dices a Laurita que nos mande los dos documentos
que tenemos ahí. De una vez lo voy a hacer, se los voy a entregar porque no vayan a pensar que los voy a ir a hacer ahora. No, ahí los tengo. Y de una vez los subimos y ya que se den a conocer. Bueno. No, espérame, ella. Gracias. Buenos días, presidente. Yo primero quería preguntarle, sabemos que su gobierno está en contra de utilizar la fuerza pública para reprimir, pero ¿hay alguna manera de garantizar que se dé la protesta, que pues han estado habiendo muchas protestas aquí en la Ciudad de México, de una manera que no se dañen ni los comercios ni el mobiliario público? Sí, es muy buena tu pregunta, porque ayer hubo una manifestación de jóvenes como unos 150 cuando mucho, y hicieron destrozos y no intervino la policía de la ciudad porque la jefa de gobierno está actuando pues con tolerancia y no cayendo en la provocación, pero sí cometen abusos porque saquean comercios. Por eso yo no les llamo anarquistas, que tienen que ver estos grupos con Ricardo Flores Magón, que tienen que ver estos grupos con Praxedis Guerrero, con los magonistas, anarquistas, y golpean a reporteros, agreden. Hay que buscar una forma también que no les dé motivo para acusar al gobierno de represor, porque nosotros no somos represores, porque provocan y provocan y provocan, porque lo que quieren es que haya encontronazo, pero hay que buscar la manera, crear una especie de grupos de paz sin armamento, nada más bien protegidos, porque también luego la policía tiene instrucciones de no responder y los agreden fuerte. Llevan a veces unos palos con clavos y pues es una provocación y muchos policías caen en la provocación y golpean, y eso también está mal y se debe de castigar. Entonces sí es un asunto que hay que atender bien, hay que pensarlo, porque sí es una actitud muy provocadora y yo creo que los magonistas y los anarquistas no merecen ese comportamiento que no tiene que ver con el anarquismo. El anarquismo es una actividad, fue en su momento una actividad revolucionaria, inteligente, creativa,
propositiva, el mejor plan de desarrollo que se ha escrito en la historia de México lo hicieron Juan Saravia y Ricardo Flores Magón, el Plan Liberal de 1906. Es mejor inclusive que el plan sexenal. Es el mejor plan para sacar de la pobreza al pueblo y lograr la prosperidad de México. Eso eran los anarquistas. 1906. Entonces, esto no, es como caricaturesco, que así estamos. Yo todavía vi que el de la Coparmex fue a quejarse o en una teleconferencia se estaba quejando ante el rey de España de nosotros. Me recordó lo que hicieron los conservadores cuando fueron a Miramar a buscar a Maximiliano. Eran otros tiempos, pero imagínense eso, es de caricatura, es de un conservadurismo decadente. ¿Qué tiene que ver el rey de España? Si nosotros somos una república democrática, no somos una monarquía. Pero bueno, así están las cosas, pues es parte de las transformaciones que se están viviendo. ¿Se ha tocado el tema en el Gabinete de Seguridad para ver qué medidas se pueden implementar? Sí, y estamos en comunicación constante con la jefa de gobierno y la apoyamos para que no esté sola, que todos ayudemos ante estas provocaciones y en la medida también que se vayan acercando las elecciones, pues se va a ir intensificando estas acciones de confrontación. Hay que actuar con tranquilidad, aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría, no caer en provocaciones, no enojarse, no ver a nadie como enemigo, son adversarios, no odiar, que no nos ciegue el odio. Es un asunto político, debemos entendernos y cada quien, como he venido diciendo, sostener su postura, respetando, con urbanidad política y con sentido del humor. O sea, nada de enojarnos. Estoy viendo también en los medios, hay como un concurso de quién me insulta más.
¿Quién es el que se porta más majadero? ¿Quién es el más malcriado? Lépero. Para ver si así, ¿no? Se les otorga la medalla de el más opositor. Pues no, así no, ni a la gente le gusta. ¿Sí? Se obnubilan. O sea, cuando hay una situación así, se pierde creatividad. Cuando alguien se entrega, ¿no?, al odio, a la mentira, pierde el talento, pierde la imaginación, pierde la creatividad. ¿Sí? Y en cuanto a mi persona, pues yo ya llevo muchos años en esto. Y me gusta la historia, porque imagínense, guardada todas las proporciones, lo que le hicieron a Hidalgo antes de excomulgarlo. Lo tildaron de demagogo. Y a Morelos, bueno, los asesinaron, los humillaron. A Juárez, no, cuánta humillación. Una vez que aquí comentaba yo de que en aquel entonces los conservadores, las mujeres, cuando iban al baño, decían: voy al Juárez, el más grande de los presidentes que ha habido en la historia de México. Madero, loco, el mismo abuelo, don Evaristo, le escribió una carta a Porfirio Díaz: estamos muy apenados con usted, señor presidente, por la actitud de este muchacho, de Francisco. Le ofrecemos disculpa por todo lo que hace, nos apena, pero ¿qué podemos hacer? Imagínense que es hasta espiritista, el mismo abuelo. Entonces, al general Cárdenas, ¿cómo lo trataban? A todos, Villa, Zapata, bandidos, ¿no? Así se les reputaba. Entonces siempre ha habido eso. Entonces ojalá y se serenen. Y yo entiendo, imagínense un periódico tiene columnistas, ¿no? Antes llegaban a ganar hasta 500,000 pesos al mes, y como escribían o eran analistas de noticias en varios medios, pues levantaban hasta 1,000,000 al mes. Entonces ahora ya no hay tanto. Y les queda ese rencor, pero pues todos tenemos también que autolimitarnos, son otros tiempos, ahorrar, ser austeros. Y los dueños de los periódicos que pagan todo eso,
pues no creo que les vayan a pagar más si me insultan más, porque hay unos que se dedican a eso, o sea, pero insolencias, y luego aparecen en las redes, en los videos, y descompuestos. Entonces, vamos a serenarnos, que siga el debate, es importante el debate, pero con urbanidad política. ¿No te mandaron eso? A ver, ¿por qué no lo ponen? Sí, ese. A ver si lo lees tú, porque yo no lo he visto bien, Jesús, pero ya como me imagino las cosas, es como las figuritas. Esta ya la tengo. A ver si. Pues Bueno, este documento es un documento confidencial, se llama Rescatemos a México y el proyecto es Bloque Opositor Amplio. Es un resumen ejecutivo. La siguiente, por favor. El objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022. Su diagnóstico es a un año de las elecciones federales y locales del medio sexenio, el presidente mantiene aceptación arriba del 50% y Morena, aunque ha perdido terreno, se proyecta como la primera fuerza en la Cámara de Diputados y al menos en 10 de las 15 gubernaturas a renovarse en el 2021. El gobierno ha logrado mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria del coronavirus, regalando grandes cantidades de dinero al público, de dinero público entre los afectados a través de los programas sociales. Es dinero sin ninguna utilidad efectiva contra la pobreza, pero con beneficios político-clientelares inmediatos. No obstante lo anterior, es posible desplazar a Morena en las próximas elecciones federales y locales si se aplica desde ahora una estrategia en dos frentes. Por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno, malas administraciones locales, pugnas internas, debilidad organizativa y alejado del presidente de la República. Por otro lado, integrar un bloque opositor amplio, BOA, a la 4T, donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil. Estrategia central: impulsar un bloque opositor amplio para avanzar en dos momentos: ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021, retirar a AMLO de la presidencia de la República en 2022 mediante la revocación de mandato. Su plan de acción es: 1. Acordar con las dirigencias nacionales de PAN, PRI, MC, PRD y organizaciones afines la postulación de candidatos únicos en los distritos electorales federales de mayor rentabilidad. Mediante encuestas, determinar las fortalezas y posibilidades de triunfo de cada partido y promover candidaturas únicas del BOA, ya sea de jure o de facto. Número 2. En los estados gobernados por el PAN, PRI, PRD y MC, acordar con los mandatarios una alianza para apoyar el BOA, tanto en los distritos electorales federales como en los locales, de acuerdo a las posibilidades reales y al peso específico de cada partido. Encargar a las cámaras empresariales locales que apadrinen a los candidatos del bloque opositor con recursos, personal, propaganda, manejo de redes, movilización, organización y capacitación electoral. 4. Cuidar el perfil de los candidatos del bloque opositor, seleccionar jóvenes y mujeres de la sociedad civil con buena fama pública, preparados en temas de políticas públicas, identificados con los valores empresariales del libre mercado, distintos a los políticos profesionales o clientelares de Morena. Apoyarse en egresados del Tecnológico Monterrey, del ITAM, la Universidad
Panamericana y la Iberoamericana. 5, centrar el discurso del bloque opositor en 2 ejes: desempleo o inseguridad. Responsabilizar a la presidencia de AMLO y a la 4T del ahondamiento de estos 2 males del país. 6, contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del gobierno de la 4T. 7, desde ahora, campañas del bloque opositor en medios de comunicación y redes sociales cuestionando los resultados del gobierno: desempleo, pobreza, inseguridad y corrupción. 8, cabildeo del bloque opositor en Washington, Casablanca y Capitolio para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la 4T. Más que compararlo con Venezuela, el bloque opositor debe subrayar la altísima migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos si se profundiza la crisis de desempleo e inseguridad. 9, replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea. 10, campaña de negativos contra Morena, destacar su rijosidad crónica, su divisionismo interno y su incapacidad para gobernar Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, así como ciudades importantes. Es tan negativo Morena que hasta AMLO se ha deslindado y distanciado de su propia criatura. Bueno, dice criatura. 11, promover conferencias presenciales y virtuales de los principales analistas, columnistas y periodistas críticos de la 4T, especialmente de Nexos, Proceso, Reforma, El Universal, Milenio, El Financiero, El Economista. 12, una vez que inicie el proceso electoral, el discurso del bloque opositor debe martillar 2 tesis. Morena es perfectamente derrotable en las urnas el 6 de junio del 2021. 2, ganando la mayoría de la Cámara de Diputados, el bloque opositor cerrará la llave del presupuesto a la 4T, bloqueará las reformas legislativas lesivas, habrá un contrapeso real al presidencialismo de AMLO y crecerán potencialmente las posibilidades reales de revocar el mandato presidencial en marzo del 2022. Promotores y actores del bloque opositor: empresarios y asociaciones civiles, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, FEMSA, Frena y Consejo Nacional Ciudadano. Sociedad política, bloque de gobernadores anti-4T, 14 estados, hasta el momento Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán. Expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, bloque de legisladores de oposición, diputados y senadores, grupo de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigencias nacionales del PRI, PAN, MC y PRD y México Libre, medios comunicadores y encuestadores, Reforma, El Universal, El Financiero, Proceso, Nexos, Carlos Loret, Broso, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriar, León Krause, Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Castañeda, Amparo Casar, Leo Zuckerman, de encuestadoras Consulta Mitofsky, Massive Caller, Buen Día El Laredo y Parametría. Redes sociales, cuentas asociadas a México Libre, el expresidente Calderón, la R, PAN, Frena, Denis Dresser, Carlos Loret, Fernando Belauzarán, y los hashtags el CACAS y AMLO MX te reclama, área internacional, cabildeos anti-4T en Washington, fondos de inversión en Wall Street, corporativos vinculados al TEMEC, prensa extranjera de Estados Unidos y Europa, corresponsales extranjeros en México. Eso es todo lo que dice el documento de la estrategia del bloque opositor. Ahí, como dicen en mi pueblo, ahí queda eso, lo decía don Trino Malpica. Y el otro también se los entregan de lo de las redes. Eso. Entonces ahí tienen. Hablando de redes sociales, ¿quién es el responsable? ¿El PAN? ¿Cómo? ¿El PAN? No sé, me llamó la atención porque llegaron 2 documentos aquí a Palacio, ¿sí? Y seguramente pues un simpatizante, ¿no?
que debe de estar hasta trabajando con… No, es que ya ahora las cosas se saben antes de que sucedan.